Buenas noches, amigos y amigas de Punto Central. Como todos los miércoles, estamos muy entusiasmados de empezar una edición más en esta mesa donde vamos a debatir con jóvenes de distintas ideologías, temas muy importantes y sobre todo el principal, el que está en boca de todos, los 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hemos invitado el día de hoy a un líder, ex líder juvenil panista. Me refiero, pues ya no eres juvenil, lo sentimos mucho, mi tremendo Agustín Hernández, nuestro amigo y representado de la señorita Mónica Meléndez, quien a cada programa lo promueve. Bienvenido, amigo. Muchas gracias por la invitación a los tres y gracias Gabriel por estar aquí y poder debatir temas importantes. Amin Anchondo, bienvenido como cada miércoles. Muchas gracias. Y en defensa de Agustín, el PAN tiene muy baja la edad juvenil, creo que debería subirla, porque son 26 años, ¿no? Sí. O sea, Agustín tiene 34, debería ¿cuántos tienes? ese límite. Oh, ya, 29, tengo 29. O sea, todavía entra dentro de la rama juvenil nacional. Sí. En el PRI son como a los 33, ¿no? 35. 35, por eso pone el 33%. En el PRI son a los 45, ¿no? Sí, muy jóvenes. No, Mónica, bienvenida, ya se te hizo, ya te dimos una concesión de invitar al buen Agustín. Gracias. Muy buenas noches a todos, muchas gracias por compartir esta mesa conmigo esta noche. Y bueno, pues sí, bienvenido Agus, que yo ya tenía mucho tiempo promoviendo que viniera porque sé que es un buen cuadro dentro de la Acción Nacional. ¿Escucharon el ego de Mónica? Sí, exacto. Gracias por compartir conmigo esta mesa, disfrútenlo. Oigan, Pues sí, ya son 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo lo han sentido? Quiero que hablemos un poquito primero de las sensaciones, antes de entrar a las acciones, a los resultados que ha dado. ¿Cómo han sentido? Porque, queramos o no, ha sido una transformación completa de la forma de hacer política y de la forma de gobernar. Comenzamos con nuestro invitado, Agustín, adelante. Sí, mira, yo creo que en estos primeros 100 días de gobierno, más que informar, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene que responderle muchas preguntas a los ciudadanos mexicanos, porque pues yo no lo calificaría como 100 días de gobierno, lo calificaría como 100 días de desgobierno, o lo calificaría también como, en lugar de la cuarta transformación, yo le llamaría la transformación de cuarta. Venimos con la espada desenvainada, Agustín? Muy bien. ¡Saque los escudos! Sebastián, ¿dónde estás? Para que vengas. Mónica Meléndez, adelante. Ahorita te damos la palabra, Agustín. Mira, yo creo que, como en todo hay aciertos y desaciertos. A mi punto de vista, yo creo que 100 días, la verdad, es muy poco tiempo como para poder dar una evaluación muy concisa sobre lo que va a suceder. Sin embargo, pues bueno, creo que ha dejado un buen sabor de boca el tema de la política de austeridad que han implementado, el tema de la política social, que también ha sido una de las vertientes más fuertes de este gobierno. Y bueno, dentro de ello, pues bueno, también algunos desacuerdos que ahorita los iremos pronunciando más adelante. El porcentaje de popularidad es del 78%. Ningún presidente lo había logrado. El sentimiento de bienestar de la gente rebasa cualquier parámetro que existe. Señor Anchondo, yo sé que tú eres un convencido del buen gobierno de Andrés Manuel. Exacto. Te escuchamos. Estoy consciente que me copiaste el dato que iba a decir, pero fuera de eso, creo que el gobierno de Andrés Manuel lleva más de 100 días. Digo, no legalmente, pero él empezó a gobernar desde el 1 de julio. Creo que fue muy evidente el repliegue del gobierno de Enrique Peña Nieto al final de su sexenio y cómo Andrés Manuel empezó a tomar la agenda mediática e incluso la agenda de gobierno. Por eso creo que se sienten más de 100 días. Por eso que ahorita te digan, lleva apenas 3 meses, dices, oye, ¿cómo ha pasado tanto? Pues es que empezó a gobernar desde el 1 de julio. Y eso pues es algo diferente. Creo que no hemos, al menos en lo personal, yo no he asimilado la figura presidencial como la está manejando Andrés Manuel, una figura austera que reconozco, una figura mucho más cercana a la población. Pero estamos acostumbrados, al menos yo, a ver a un presidente en diferentes modalidades. Apenas estoy asimilando esto, sin embargo han pasado tantas cosas que vamos a debatir durante el programa en estos 100 días, decisiones que nos van a afectar por los próximos más de 20 años y decisiones que México estaba esperando también, hay que reconocerlo, y creo que va a ser una materia de objeto de debate interesante. Muchísimo. A ver, Agustín, vamos comenzando con los temas. Combate a la corrupción, el lema de Andrés Manuel, su lucha durante más de 10 años, uno de sus principales argumentos y lo que lo llevó a la silla presidencial. ¿Tú piensas que va derecho, que ha sido una simulación? ¿Tú cómo lo has visto después de 2 gobiernos panistas que a todas luces fueron un fracaso? Se reflejó en las urnas. No te enojes, luego la mirada. Y de un gobierno espantoso de Enrique Peña Nieto.
Que yo venía con ganas de debatir aquí con alguien de Morena, pero pues que es lamentable que no hayan podido estar aquí. Pero bueno. Debo de aclarar y hacer un paréntesis, ya te he interrumpido 2 veces, te pido una disculpa. Invitamos a la diputada de Morena, Luli Valles, nos ha dado largas, no ha podido acompañarnos y por eso hoy no hubo representación de Morena. Esperemos que la próxima semana esté aquí. ¿Por qué me ven así, Mónica y Amil? No, porque es importante que estén, pero entiendo que sí ha sido difícil debatir con la gente de Morena aún. Creo que se están conformando apenas cuadros públicos, entonces pues no es fácil. Más bien vamos allá a poner una silla permanente para Sebastián, que es el único que no se raja y que le entra a los debates. Exacto. Sí. Pero bueno, adelante, Agustín. Sí, mira, en el tema de corrupción, vemos que el gobierno federal habla mucho de la corrupción en términos generales, pero no terminamos de entender cómo, hablando tanto de corrupción, no se ha señalado, iniciado la investigación o castigado a ningún funcionario de la administración pasada, quienes son los responsables directos de la situación que se vive hoy y que, digo, fue el lema de campaña también de Andrés Manuel. El tema de la corrupción, inclusive habló acerca de realizar una consulta ciudadana para ver si se debía castigar a funcionarios anteriores, pero pues realmente vemos que todo es una cuestión mediática y no aterriza en acciones concretas de definir, bueno, se va a presentar esta denuncia o se va a proceder contra tal o cual funcionario. No lo vemos realmente, vemos que es solo una estrategia mediática. Pero a ver, ahora te pregunto como futuro abogado, ¿tú crees que no va a generar mucha controversia? El principal argumento de Andrés Manuel era que iba a empantanar la vida social y la vida pública del país con estos procedimientos y si él le daba vista a las autoridades ministeriales. ¿No crees que sería más un conflicto como lo que ha pasado en Chihuahua? Yo no coincido con la idea de que no se deba perseguir a los corruptos. Para mí me parece muy bien, pero te pongo ese argumento en la mesa. Pues es que no podemos decir que en aras de no empantanar la vida social no vamos a impartir justicia, ¿no? La justicia yo creo que está consagrada en la Constitución y no solamente es una cuestión de querer, sino es un deber de las autoridades. Entonces, tomando eso como un principio, pues no debería de someterse a la voluntad o al capricho de la persona que tenga el poder en turno, sino más bien es una obligación. Entonces, en este caso yo sí pondría de ejemplo el gobierno de Chihuahua, quien no le ha temblado la mano para iniciar los procedimientos, inclusive, pues a final de cuentas, reportar ante la autoridad competente, ante los jueces, para que sean los que determinen la responsabilidad de los funcionarios culpables. Pero debemos de entender que no es una cuestión de gustos o de que quieras o no, sino es una cuestión de una obligación como servidor público, buscar generar justicia. Que Calderón y Fox serían de los primeritos en las listas, ¿vas de acuerdo? Aunque sean panistas. ¿Qué delitos cometió Calderón? No, yo no soy Ministerio Público. No, pues te pregunto, porque si me dices que si Fox y Calderón, pues te digo, dime qué delito cometieron. Bueno, voy a poner las cosas en calma. Señora Agustín viene, pero con el hacha bien afilada. Señora Mina La Anchondo. voltearon, Gabriel. Sí, me la aplicaste, Agustín, Amina Anchondo, combate la corrupción. Es una gran mentira. No es cierto que Andrés Manuel dijera que él iba a combatir la corrupción. Incluso él ofreció al país y especialmente al gobierno de Enrique Peña Nieto que todos podrían estar ahorita perseguidos por algún delito con alguna carpeta de investigación, si es que no lo están, porque no sabemos. Les ofreció inmunidad e impunidad. Fue, creo que, totalmente expresivo en su campaña al decirles que él no iba a ir tras nadie, y eso no es un combate a la corrupción. Y además creo que él está incumpliendo con la ley, porque la ley, él protestó cumplir y hacer cumplir la ley, no la parte de la ley que le convenga, sino la ley en general. Y si tú eres consciente que alguien cometió un delito, como es el peculado, que es desviar recursos hacia un fin del que no estaban hechos, lo tienes que denunciar, y eso está en procedimientos penales. Digo, yo no soy abogado, pero el Código de Procedimientos Penales dice que todo el mundo tiene que ir a denunciar cuando vea un delito si eres servidor público más. Y él no lo está haciendo, entonces no hay una lucha contra la corrupción. Creo que no va a haber. Él formó un gobierno con bases priistas, con gente de mucho antaño dentro del PRI, por lo tanto hay muchísimos intereses creados de por medio y veo complicado que haga esto. Su combate a la corrupción fue el solo hecho de decir, pues yo como no soy corrupto ya nadie va a robar, y eso es una total mentira, ¿no? Entonces yo no me iría por ahí. Creo que Andrés Manuel se ha enfocado en otro tipo de agendas un poco peligrosas en cierto aspecto. La imagen que salió esta semana donde eliminan de los oficios el sufragio efectivo no reelección, que antes me parecía tan innecesario, pero en estos momentos me parece muy necesario, y se eliminó. Y creo que estos son mensajes, pequeños mensajes que van a ir fluyendo
de los que hablaremos más adelante, pero totalmente en contra que sea cierto que Andrés Manuel está combatiendo la corrupción, no es cierto. Y además esos son detalles muy infantiles que se están filtrando de su propio gobierno, pero bueno, no queremos caer en nimiedades como en otras cosas anteriores. Mónica Meléndez, tú tienes que salir a defender las bases priistas, como lo mencionó el señor Anchondo. ¿Tú crees que esa sea la justificación? Porque es una realidad que operadores del PRI trabajaron para Andrés Manuel en campaña. ¿Crees que eso ya sea un punto para exceptuar la Procuración de la Justicia? A ver, mira, no nada más gente del PRI estuvo dentro del proyecto de Andrés Manuel, hubo también mucha gente del PAN, y creo que eso no tiene nada que ver. Lo que yo creo, yo no pudiera señalar como que no se está haciendo nada en tema de corrupción, porque, pues digo, creo que para poder someter a alguien a justicia, pues tiene que haber una carpeta de investigación, ¿no? Y con 100 días de estar en gobierno, porque pues antes de estos 100 días, porque como dice Amin, bueno, él empezó más o menos con la agenda desde julio, pero pues él tuvo acceso a información a partir del 1 de diciembre, ¿no? Entonces, creo que si ahorita se está trabajando en temas de poder integrar carpetas de investigación en contra de gente que ha cometido algún acto que vaya en estos temas englobados de corrupción, pues yo lo veo bien en ese sentido, ¿no? La parte en la que dice que él no se va a meter en el tema de andar señalando y buscando a corruptos o gente que ha obrado mal, yo lo veo positivo porque luego pasa lo que vemos aquí en Chihuahua, ¿no? Que es mucho el énfasis, que sí está bien, pero tampoco ni mucho ni poco, ¿no? O sea, se ha hecho mucho énfasis en el tema de la procuración de justicia, en el tema de la corrupción, pero también se han desatendido otros aspectos y finalmente, pues él es la parte ejecutiva, ¿no? No es la parte judicial, la parte que puede decir o que puede someter y decir si alguien es culpable o no es culpable, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, lo vuelvo a repetir, 100 días son muy poco para poder decir si está haciendo algo en contra, no está haciendo algo. Lo que sí me queda claro, y hay que reconocerlo, es que pues en el tema de la prevención de este tema de corrupción, el tema de la austeridad y estas ganas que de alguna u otra forma están desempeñando algunos funcionarios actuales y gente de la administración pública, pues en temas de austeridad, en temas de poder transparentar un poco algunos esquemas de participación administrativa, pues yo lo veo bien en ese sentido, ¿no? Pero pues bueno, habrá que esperar, como dicen, pues a ver si el día de mañana somete a justicia a alguna figura importante nacional, ¿no? Bueno, 100 días es una cuestión mediática que se aplica en todos los sexenios, que para algunos es ridículo, que para algunos puede ya comenzar a hacer los atisbos de cómo va a ser el gobierno, cuál va a ser la inercia de la forma de gobernar, pero a mí lo que yo les quiero preguntar es algo muy interesante. Vamos a quitar de la mesa la austeridad, la cercanía con la gente, el romper paradigmas a la hora de comunicar. Lejos de todo eso, ¿ya qué le queda a Andrés Manuel de positivo? ¿Qué hay más allá después de ser muy buena onda con la gente, decirle que sí a medio mundo, con los programas sociales? ¿Y luego qué va a pasar con la gobernanza del país? Yo creo que está bien todo este tema de los planes y programas que han externado y que han lanzado, ¿no? Pero creo que también hay mucha discrepancia entre lo que ellos quieren hacer y lo que están haciendo, entre el discurso y las acciones. Por ejemplo, vemos este plan para combatir la violencia de las mujeres y favorecer a las mujeres, y ves que quitan lo de la estancia de infantiles, que no hay una estrategia para los refugios, que no hay un plan verdadero para el tema de los feminicidios. Ves que ellos dicen queremos promover el turismo y el país y demás, y ves que hay una cancelación de un aeropuerto, de un proyecto muy importante, que cancelan la Fórmula 1, cancelan eventos de trascendencia muy importante, y ahí es en donde dices, bueno, a ver, una cosa es lo que dices en el discurso y una cosa es lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso se ha generado una incertidumbre basada en las políticas públicas que están haciendo ahorita, y eso, pues bueno, a fin de cuentas pone a México en una balanza de la propia incertidumbre a nivel internacional, ¿no? Creo que hubo un tema donde sí defraudó a sus seguidores y es muy claro, el tema de la Guardia Nacional. Que Andrés Manuel estuviera promoviendo una Guardia Nacional militarizada, va en contra de todo lo que dijo durante toda su campaña, y no sé cuántos años, porque su campaña duró más de 12 años, pero en algún momento de su última campaña, la que vivimos en 2018, exacto, lo estuvo mencionando. Y creo que eso fue un gran engaño al final. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional se aprueba con un mando civil. No, con un mando. Hay un transitorio que dice que puede ser un mando militar.
O sea, no viene de entrada constitucionalmente como un mando militar, sin embargo hay un transitorio que le da toda la facultad al presidente de poner un mando militar si él quiere. Y creo que ahora sí que diferencia entre lo que prometo contra lo que estoy cumpliendo empezó con una serie de cambios. Creo que le han pegado dos cosas a Andrés Manuel. Uno, el tema de la Guardia Nacional militarizada, y dos, el tema de las estancias infantiles. Son los únicos temas en la agenda pública que ha planteado que le han pegado. El tema del huachicol, eso es algo muy importante que ha hecho en estos 100 días. Creo que todo el mundo nos enteramos de esa agenda porque es una agenda que todos sabemos que existía y que nadie le había entrado como debe entrar. Qué raro que en menos de 5 días el huachicol era el tema nacional, o sea, todos estábamos enterados de él, más nadie había hecho nada por ello. Entonces, ha habido ese tipo de agendas que han sido positivas. Él entra y lo primero que hace es crear la Comisión de la Verdad para buscar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Creo que es una gran deuda que deja el sexenio pasado. Y cosas de ese tipo que creo que si las empezamos a evaluar una por una, va a haber positivos y negativos. Sin embargo, sí veo que el gobierno apenas se está asentando. En 100 días no puedes tomar el control del propio gobierno, incluso los nombramientos todos se terminan de hacer, porque hay nombramientos como el de Paco Taibo que implicaron cambiar la ley y que para que él cupiera en ese aspecto, que yo creo eso es corrupción. No te vayas muy lejos, aquí sucedió en el Congreso de Chihuahua, el famoso Omar Holguín, modificaron la ley a modo para que él entrara. Exacto. Entonces, no estoy en contra de Paco Taibo, admiro sus documentales y me encanta verlos, pero acomodar a Paco Taibo en un puesto que no le correspondía porque no cumplía con la ley, se me hace un acto de corrupción utilizando la fuerza del poder. Agustín dijo algo muy interesante, han sido 100 días de desgobierno. Expon tus argumentos para decir eso, Agustín. Mira, primero que nada, a mí me sorprende escuchar a Min decir que ha habido aciertos en cuestión de austeridad en el gobierno de Andrés Manuel, y también me sorprende que comente que ha sido acertado su combate al huachicol, cuando realmente sabemos que el trasfondo del huachicol pues ya fue más bien una reducción en la importación de gasolina. Aquí traigo el artículo del Wall Street Journal, en donde dice que México redujo el 25% su compra de gasolina hacia Estados Unidos. Entonces, obviamente existen trasfondos políticos para esta cuestión. Hay quienes dicen que esta reducción se fue porque obviamente estaban en pláticas para importar la gasolina ya desde sus aliados en Venezuela, ¿verdad? Ahí con Nicolás Maduro. Entonces ya lo que les quedó pues fue sacar el tema del huachicol y decir que lo estaban combatiendo. Yo creo que hay formas más inteligentes de combatir el huachicol, porque si tienes un problema de huachicol no puedes decir, bueno, vamos a afectar a toda la población porque están drenando en ciertos puntos. Yo creo que hay formas más inteligentes de combatir el huachicol. Y en cuanto a la austeridad, pues para mí vender el avión presidencial y viajar en vuelos comerciales no es austeridad, porque por el contrario, ha resultado en contra. El avión no había sido una compra, una adquisición, sino estaba bajo un formato de leasing, un leasing. Entonces, a la hora de que tú rescindes ese contrato, te sale más caro regresar el avión que continuar usándolo. Entonces yo no hablaría de austeridad, yo hablaría de simulación de austeridad, cuando realmente a los mexicanos les está costando más caro las decisiones torpes que está tomando el gobierno federal. ¿Tú le sabes al tema de la fiscalización? Sí. ¿Sostienes que hay austeridad No, a ver, o que ha sido una simulación? Aquí yo creo que es importante aplaudir lo que se debe aplaudir y criticar lo que se debe criticar. Y eso ha sido mi tónica durante todo el programa, en todas las emisiones que hemos tenido. El tema del huachicol no estaba en la agenda pública. Ni siquiera un tema de que todos conocían el nivel de delitos y el nivel de cantidad de robo que había a Pemex hasta que lo puso Andrés Manuel. Eso es aplausible. Las formas en las que se está combatiendo podrán estar equivocadas y podrá haber mejores. Simplemente lo que yo dije es que él puso en la agenda un delito que todos conocíamos y por eso que Pemex está como está en muchos sentidos. Y que nadie le había entrado. Y que nadie le había entrado. Eso fue lo que yo comenté. Y priistas debemos de reconocer que ni presidentes del PAN le habían entrado, ni presidentes del PRI. Nadie es que yo considero que mediatizar tema, la solución de un problema no quiere decir que los anteriores presidentes no lo hayan combatido. Fox y Calderón en su momento combatieron el huachicol, simplemente no lo subieron a los medios de comunicación. Es evidente. O sea, aquí estamos del mismo bando y es evidente por las gráficas que no hubo un combate, o si lo hubo cero eficiencia, al contrario, ¿no? Como que hubo un impulso, si fue un tema de combatirlo. Y en el tema del avión presidencial, es un tema que yo critico totalmente. Sin embargo, la austeridad que tiene Andrés Manuel a la hora de gobernar, eso no está a discusión en el sentido, a ver, tumbas el Estado Mayor Presidencial, que en entrada te costaba muchísima lana. Los eventos públicos que tiene implican muchísimo menos producción que la que se manejaba antes. Y antes me refiero a todos los gobiernos. La cercanía que tiene con la gente no la tenía ningún presidente. Eso es positivo y esas son medidas de austeridad.
Ahora, no estoy diciendo que todo sea positivo, sin embargo, son cosas que le tenemos que reconocer a Andrés Manuel y que nadie, creo, puede negar su cercanía y su nivel con el que él, en lo personal, maneja la austeridad. El señor Anchondo ha sostenido en varios programas que los gobiernos del PAN implícitamente dejaron a un lado el tema del huachicoleo. Te veo muy interesado en defender ese argumento. Los gobiernos. Gobiernos priistas y gobiernos también panistas. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, yo no considero que eso sea una aseveración correcta. Realmente la cuestión y lo que yo observo es que el gobierno de López Obrador subió ese tema a medios de comunicación, lo ha difundido, lo ha sabido manejar, porque lo que sí le debo de reconocer a Andrés Manuel López Obrador es que sabe manejar los medios de comunicación y sabe cómo posicionar ciertos temas en la agenda. Entonces, supo manejarlo y de cierto modo que le sirviera para legitimizarse y legitimar su gobierno. Pero no considero que el hecho de decir que su gobierno lo ha mediatizado quiere decir que los gobiernos anteriores no lo hayan atacado. No, pero si es un combate frontal, no puedes comparar el combate que hizo Felipe Calderón o Vicente Fox con lo que ha hecho Andrés Manuel en tan poco tiempo. O sea, es innegable. Ahora, ya ni siquiera... Quiero decir, ha habido temas y lo discutimos aquí ampliamente, ¿no? El accidente que sucede en Hidalgo, donde fallecen más de 120 personas. 135 ya. Personas donde el ejército estuvo presente, pero no pudo hacer nada. Son cosas totalmente criticables, ¿no? El tema del aeropuerto es un tema que él, yo creo que se lo tomó personal, porque al ver los costos ya entrando ahí, ver las opiniones de las asociaciones internacionales de aviación y los que se encargan de la seguridad aérea, pues, ellos le comentaban, ¿no?, que no era viable lo que estaba haciendo. Él creo que es uno de los argumentos más, de los argumentos que más fuertes tuvieron ellos fue que estaba sobre un lago y que en cualquier momento podía haber asentamientos y que pues ahora sí que el mantenimiento iba a ser muy costoso. Sin embargo, creo que ha sido un gran error. Va a ser el gran error de Andrés Manuel y lo vamos a repercutir por 15 años, ¿no? La lana que se gastó en suspender esa obra, que ya iba con más de 30% de avances, dinero irrecuperable, que se fue literalmente a la basura. Te quiero hacer una pregunta, Agustín. ¿Cuál ha sido la mejor decisión de Andrés Manuel en estos 100 días de gobierno? Híjole, no se me viene a la cabeza ninguna. Pero lo que sí te puedo decir son algunas de las acciones que traigo aquí ampliamente documentadas. Mira, como el tema que tocó a mí, en donde ya se giraron correos electrónicos, y es una nota de Reporte Índigo, un medio pues muy fidedigno, en donde se giran instrucciones para que suprima la frase sufragio efectivo, no reelección. Traigo otra nota del Universal. Eso había ocurrido desde antes, ¿eh? Aquí en el Estado yo había visto ya, incluso había un decreto que mandó el Congreso del Estado, no recuerdo la fecha ni el número obviamente, pero ya habían derogado ese tema. Ese tampoco es nuevo. A lo mejor el gobierno federal acaba de aplicar, que le están dando vuelo. Y como dice Amin, antes te podría parecer innecesario, pero ahorita sí es muy necesario. Claro, que a lo mejor es una torpeza del equipo de Andrés Manuel. Cuando ya le sumas esto a entrevistas en donde el círculo cercano del presidente dice que se están preparando para una continuidad del gobierno, y donde el interlocutor le pregunta con Andrés Manuel y la persona le contesta con él, y luego después recapacita y dice, o sin él, con algún otro personaje, es cuando ya empiezas a integrar las piezas del rompecabezas y te empieza a causar ruido y a prender focos rojos. Y a eso súmale el tuit de la Secretaría de Bienestar de antier, donde dice, a ver, los que no apoyan esto son porque no quieren al país, porque odian a México, porque... Y dices, oye, qué vergüenza, tuvo que salir la propia Secretaría de Bienestar a decir, oigan, el que me maneja las redes no tenía autorización de poner esto, discúlpenos, ¿no? Pero ese tipo de errores de novatos no los puedes cometer en este nivel de discusión y en el, ahora sí que en el ámbito que estamos discutiendo, ¿no? En el que tienen, ¿no? Porque no es cualquier cosa. Siendo gobierno estás condenando a sectores. Exacto. En vez de tratar de unificar todas las reacciones, es terrible. Exacto. Y es un tema que creo que hay que tratar dentro de los puntos que veo que traes muy preparados. Sí, de hecho ya el tema de la oposición, cómo se maneja la oposición, cómo Andrés Manuel está siendo bastante sarcástico con la oposición y tratándolas de la peor forma. Eso es un tema que hay que abonarle a lo que decía Agustín, en cuestión de empiezas a ver alertas rojas, pues es porque si huele a pollo, sabe a pollo. Entonces hay que cuidarlo, ¿no?
Qué desastrosa Muéstrale, tu frase. muéstrale. Que no es sí. Oye, me estoy tiene- dando cuenta que el señor Anchondo me está copiando mis No apuntes. venía la palabra oposición ahí. Que estos Le parecen quería apuntar. jeroglíficos, ¿eh? Dice mi nombre, entonces qué vergüenza que estés apuntando mi nombre todo el tiempo. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con estos temas porque es cierto lo que dice Amin. El también Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, cumplió 100 días. Sería interesante tocar ese tema. Vamos a un corte y regresamos. Ana.